Bienvenidos a otro momento de estudio sobre el derecho del trabajo en Bolivia. Corresponde ahora desarrollar los principios del derecho de trabajo en su primera parte. Previo abordaje al estudio, se debe señalar que la Constitución Política del Estado boliviano, de forma explícita, incluye principios y normas fundamentales de naturaleza laboral en sus artículos 46 al 54, lo que se denomina como la constitucionalización del derecho del trabajo. Artículos que de forma somera los señalaremos de la siguiente manera. Norma el derecho al trabajo digno, estable y prohíbe el trabajo forzoso. Reconoce el derecho a dedicarse al comercio, la industria u otra actividad económica lícita. Señala el cumplimiento obligatorio a las disposiciones laborales y cuya interpretación y aplicación serán bajo los principios de protección a los trabajadores. Reconoce el derecho a negociación colectiva. Determina la regulación de contratos y convenios colectivos y establece la protección de la estabilidad laboral. Manda la resolución de los conflictos laborales a través de los organismos tanto administrativos como jurisdiccionales. Determina el derecho de organización en sindicatos y todos los aspectos que conlleva, como la garantía del fuero sindical, entre otros. Reconoce el derecho a la asociación empresarial, garantiza el derecho a la huelga y establece políticas de empleo, entre otros como la reactivación y reorganización de empresas en procesos de quiebra por parte de los trabajadores para conformar empresas comunitarias o sociales. Este es un resumen de estos principios que están constitucionalizados en nuestra actual Constitución Política del Estado. Los principios son aquellas ideas fundamentales, directrices propias o exclusivas, en este caso del derecho laboral, que inspiran directa o indirectamente sus normas. Para una mejor comprensión de los principios, haremos referencia a dos definiciones con enfoques distintos. Según Américo Pla, los principios son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver casos no previstos. Esta definición nos permite determinar las funciones que los principios cumplen en el campo jurídico. Función informadora. Los principios constituyen el fundamento valórico o ético de las normas, por lo que son concebidos como axiomas o postulados éticos que deben inspirar el ordenamiento jurídico positivo. En este sentido, los principios son fuente material del derecho. Función interpretativa. Los principios se pueden concebir como la ratio legis o la mens legis de las normas, vale decir, como los fines u objetivos perseguidos por el legislador y que por tanto deben orientar su interpretación teleológica y evolutiva. Los principios son, pues, principia cognoscendi en cuanto permiten determinar la norma aplicable al caso concreto, establecer su sentido o significado correcto y alcanzar de esta manera la solución justa del conflicto o caso al cual debe ser aplicada. Y finalmente, función normativa o integradora. Por lo que ya habíamos indicado, los principios forman parte de todo el ordenamiento jurídico en calidad de fuentes normativas.
Entonces, los principios actúan como fuente supletoria de la ley cuando hay silencio o cuando la ley adolece de una oscuridad insalvable por vía interpretativa, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando la aplicación de una determinada norma conduce a una situación absurda o injusta. Una otra definición es la propuesta por Dworkin, quien indica que los principios son estándares que han de ser observados no porque favorezcan ventajas económicas, políticas o sociales, sino porque son una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Entendemos esta definición como que los principios jurídicos son construcciones teóricas realizadas por los juristas y por los jueces que se deducen a partir de las exigencias que impone a la razón la virtud de la justicia. Los principios entonces son formulaciones de la justicia cuya aplicación permite determinar lo justo en el caso concreto, es decir, realizar la equidad. Consiguientemente, los principios no requieren estar expresamente desarrollados en normas específicas para que puedan ser invocados o aplicados. Uno de los primeros y principales principios del derecho laboral es el principio protector. Este está ligado estrechamente con el origen y la propia razón de ser del derecho del trabajo, que, como se conoce, el derecho del trabajo surgió como consecuencia de la libertad contractual entre personas con desigual poder económico y de negociación, lo que degeneró en una explotación del fuerte sobre el débil. Entonces, el Estado no pudo mantener la ficción de una igualdad entre las partes del contrato de trabajo, inexistente en la realidad, y procuró compensar esta desigualdad económica que le era desfavorable al trabajador con una protección jurídica que lo favoreciera. Esta tendencia a dar especial protección a la parte más débil de la relación del trabajo, que es el trabajador, se conoce como principio protector, que es el principio rector del derecho del trabajo, conocido como derecho tutelar de los trabajadores. El Tribunal Constitucional estableció: este principio protectorio responde a la necesidad de mantener la igualdad entre las partes que intervienen en el contrato de trabajo, compensando la desigualdad económica y la debilidad del trabajador frente al empleador. La base de la relación laboral es la condición de hiposuficiencia del trabajador, situación socio-real que lo lleva a incorporarse como trabajador subordinado a las empresas. Esta hiposuficiencia, que en épocas de crisis se agudiza y aumenta, crea la necesidad de afirmar con más fuerza el principio protectorio. Entonces, se podría decir que el principio protector es el principio más importante del derecho laboral y que, a diferencia del derecho civil, donde impera el derecho de igualdad, en el derecho laboral se debe proteger a la parte más vulnerable, que en este caso es el trabajador. Por tanto, existe desigualdad. Se protege a una parte para equipararla con la otra. El principio protector contiene 3 reglas: el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa, los cuales están en plena vigencia en el artículo 4 del Decreto Supremo 28699. La primera regla del principio protector es el indubio pro operario, que significa, en la duda, a favor del trabajador. Por ejemplo, mediante Decreto Supremo de 1 de mayo, el gobierno establece el incremento salarial de 4% para la gestión 2019. Ahora, a efectos de reglamentar este incremento, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante resolución ministerial, dispone como base de negociación el 4%
de incremento a la remuneración que percibe el trabajador. Si la resolución ministerial no especifica a qué componente del salario será el incremento, si será al haber básico o al total ganado, entonces se aplica el indubio pro operario. Es decir, que cuando hay una norma jurídica que tiene dos o más interpretaciones o es difusa, como en nuestro ejemplo, se aplica la interpretación más favorable al trabajador. A efectos de una mejor comprensión del indubio pro operario, podemos acudir a la jurisprudencia radicada en el Auto Supremo número 423, quebrado 2015. La segunda regla del principio protector es la norma más favorable. Vamos a hacer el análisis del Decreto Supremo 28699 de su artículo 9, que refiere: en caso de producirse el despido del trabajador, el empleador debe cancelar en el plazo impostergable de 15 días calendario el finiquito correspondiente al total de sus beneficios sociales. En caso de incumplimiento, el empleador pagará una multa en favor del trabajador del 30% del monto total a cancelarse. En caso de que se hubiera producido una desvinculación laboral, por ejemplo, el 1 de febrero del 2019, pero por renuncia voluntaria, y que el empleador haya cancelado los derechos laborales el 18 de junio del mismo año, el trabajador podrá también demandar el pago de una multa del 30% del monto total cancelado. La respuesta es sí, en aplicación a lo dispuesto por la Resolución Ministerial 447, que establece que al producirse el retiro voluntario, el trabajador, luego de cumplidos más de 90 días laborales, el empleador deberá cancelar sus beneficios sociales en un plazo perentorio de 15 días a partir de la conclusión de la relación laboral. En caso de incumplimiento del empleador con la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido, pagará incluyendo la multa del 30% del monto total a cancelar en beneficio del trabajador. En este caso, se advierte que cuando no hay concurrencia o coincidencia de la norma, en este caso lo que establece el Decreto Supremo y lo que establece la resolución ministerial, se aplica la norma más favorable, aun si son de jerarquía diferente. Pues si bien el Decreto Supremo observa como importante, como relevante el despido, la resolución ministerial amplía el beneficio para el trabajador que se retira de forma voluntaria cuando el empleador incumple con el pago de su indemnización dentro del plazo de los 15 días. Asimismo, se puede observar que este principio soslaya la jerarquía normativa, pues aquí la norma de mayor jerarquía en materia laboral es la norma más beneficiosa para el trabajador, que en este caso es la resolución ministerial, y esta se aplicará con prioridad. El ejemplo referido está ampliamente expuesto en la jurisprudencia del Auto Supremo número 150, quebrado 2017. La tercera regla del principio protector es la condición más beneficiosa. Para aplicar este principio, podemos acudir a varias situaciones. Por ejemplo, todos los años se da un presente navideño en las empresas, pero el empleador dice: este año no habrá nada. ¿En qué norma dice que tengo que dar panetón o canastón? Entonces los trabajadores indicarán: el presente nos han reconocido por más de 15 años, buenos o malos, pero nos han dado presentes. Aquí, entonces, lo que se reclama
no es por la existencia o inexistencia de la norma, sino porque es la condición más favorable y además se lo ha adquirido con el tiempo. Cuando hablamos de condición más beneficiosa, lo hacemos sobre el hecho de que la empresa proporciona a los trabajadores un tratamiento más favorable al que está reconocido legalmente, de forma que la voluntad inequívoca del empresario quede expresa o tácitamente incluida en las relaciones laborales. Ahora, para poder determinar si una mejora es una condición más beneficiosa, tendrá que establecerse la existencia de dicha voluntad, que en muchos casos se descubrirá por la continuidad en el tiempo y por la inexistencia de requisitos para la aplicación de la misma. Lo que quiere decir que para evitar que una mejora laboral adquiera el reconocimiento de condición más beneficiosa, el empleador debería establecer criterios para que ésta se mantenga de forma expresa. Por ejemplo, se podría condicionar la entrega de canastones de Navidad al buen estado financiero de la empresa. Si no es así, la inexistencia de requisitos y su aplicación a lo largo del tiempo representaría la consolidación de la medida, pasando a ser un derecho adquirido de los trabajadores. Debemos observar que inicialmente ese principio no indica que debe haber una norma, pero sí hay una situación reconocida, es decir, hay un derecho adquirido. De forma concreta, una norma o normativa no puede empeorar nunca las condiciones que ya tiene el trabajador. A efectos de ampliar su conocimiento, es recomendable dar lectura a la Sentencia Constitucional número 59, quebrado 2006, de 5 de julio, emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia. A manera de resumen, podemos indicar que el principio protector se aplica mediante 3 reglas. Primera regla, indubio pro operario, donde existe una norma. Esta es difusa, no tiene claridad. Entonces la interpretación debe ser la más favorable al trabajador. Segunda regla, norma más favorable. El requisito es que existan 2 o más normas, las cuales no impliquen coincidencia o concurrencia. Entonces se debe aplicar la norma más favorable. Tercera regla, condición más beneficiosa. Esta inicialmente no implica la existencia de normas, sino una situación beneficiosa al trabajador, la cual se debe respetar. Con lo expuesto y con la recomendación enfática de dar lectura a la jurisprudencia sugerida, damos por concluido esta primera parte del tema Principios del Derecho del Trabajo.